Este video está patrocinado por Walk on Hell, remeras manga cortas, manga largas, buzos, mochilas y un sinfín de variedad en productos e indumentaria metalera de calidad premium. Encontralos y haz tu pedido a través de sus redes sociales. Batushka es una banda polaca de black metal formada en Białystok, Polonia, en el año 2015. Este proyecto nació en una simple computadora de escritorio y a día de hoy es conocida como uno de los grupos modernos de black metal más notorios en la escena, gracias a su debut lanzado hace ya 5 años. Y a pesar de que actualmente los dos líderes de la banda se encuentran en un periodo de disputa legal por el nombre de la agrupación, es innegable el trabajo glorioso que Batushka nos trajo desde el estudio y la puesta en escena asombrosa que nos entregan en sus tétricas y llamativas actuaciones en vivo, lo que les hizo ganarse el nombre y lo que les otorgó un éxito comercial moderado bastante rápido, con tan pocos discos lanzados en su carrera. Así que para conocer más acerca del trabajo de estos músicos anónimos, acá te traigo 8 curiosidades sobre Batushka. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. La música y las letras de Batushka están escritas exclusivamente en idioma eslavo de la Iglesia Vieja y están inspirados en la Iglesia Ortodoxa del Este. Los miembros de la banda usan hábitos y esquemas ortodoxos orientales durante las presentaciones en vivo, para ocultar sus identidades y permanecer en el anonimato, y en contraste con muchas otras bandas de black metal, ellos usan guitarras de 7 y 8 cuerdas. Curiosidad número 2. Batushka se sumó a la lista de bandas que no pudieron tocar ni en Rusia ni en Bielorrusia, junto con Behemoth, Belfegor, Cannibal Corpse y Marduk. Esto debido a que ciertos activistas ortodoxos realizaron amenazas o incluso intentaron golpear a los integrantes de los grupos antes mencionados. Batushka declaró a sus fans de Rusia que tuvieron que cancelar sus 2 shows en Moscú a pesar de tener todas las aprobaciones, la luz verde de la policía rusa y todos los papeles de inmigración y visas en regla, ya que recibieron amenazas de extremistas afiliados a la Iglesia Ortodoxa rusa que indicaban que golpearían o incluso matarían a las personas que asistieran a ambos espectáculos, por lo que al estar más allá de su control y no poder garantizar que los conciertos sean 100% seguros tanto para el público como para ellos mismos, se vieron obligados a cancelarlos de inmediato. Curiosidad número 3. Liturgia es el primer álbum de Batushka, y el título de este álbum se traduce al español como liturgia, que es el orden y la forma con que se realizan las ceremonias de culto en una religión, o en otras palabras, es un conjunto de ritos o rituales y oraciones. Y Ectenilla básicamente se traduce como oración, por lo que en el listado de canciones estas se leerían como oración 1, oración 2, oración 3 y así sucesivamente. La imagen de la portada es una imagen borrosa de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, también conocida como Theotokos of the Passion, en la Iglesia Ortodoxa. Y para comenzar con la creación de este álbum, Dravikowski se inspiró en los comentarios de YouTube que había en videos de música ortodoxa, los cuales decían que este tipo de música sonaba más diabólica que cualquier otro tipo de música black metal. Curiosidad número 4. La palabra Batushka es el nombre polaco equivalente al de un hieromonk, un sacerdote ortodoxo, aunque la transcripción correcta de esa palabra en latín sería Batiushka. Este individuo, también llamado sacerdote demoníaco, es un monje que también es sacerdote en la Iglesia Ortodoxa y el catolicismo oriental. Un hieromonk puede ser un monje que ha sido ordenado al sacerdocio o un sacerdote que recibió una tonsura monástica. Cuando la esposa de un sacerdote casado muere, no es raro que éste se convierta en monje, ya que la Iglesia prohíbe al clero contraer un segundo matrimonio después de la ordenación, y la ordenación al sacerdocio es la excepción más que la regla para los monásticos, ya que un monasterio generalmente solo tiene tantos hieromonks y hierodiáconos como sea necesario para realizar los servicios diarios. En la jerarquía de la iglesia, un hieromonk es de mayor dignidad que un hierodiácono, pero un egumen y un arquimandrita se encuentran por encima de un hieromonk. En algunos países el clero casado se conoce como clero blanco, ya que este viste de blanco, mientras que el clero monástico se llama clero negro, porque los monjes siempre deben usar ropa negra, lo cual también explica el atuendo de la banda. Curiosidad número 5. Panegida es el segundo álbum del Batushka original, y el título de este álbum se refiere a un servicio funerario tradicional de la Iglesia Ortodoxa, y los temas líricos explorados son similares al primer álbum, pero más centrado en la muerte. Este disco ya estaba prácticamente hecho durante la gira promocional del primer álbum de Batushka, incluso la mitad del disco ya estaba hecho antes de la gira, solo que Dravikowski estaba esperando a que esta gira termine para poder buscar a un nuevo cantante para Batushka, ya que no quería volver a trabajar con Krisiuk, e invitó a personas cercanas suyas para que hicieran las voces. Dravikowski volvió a encargarse nuevamente del 90% de Batushka en este álbum, ya que también creó la portada del disco. Según él, simplemente se sentó y lo pintó espontáneamente, utilizando lienzos con pegamento óseo, tiza y colorantes naturales en polvo. Solo que esta vez, según una entrevista que dio, hizo 2 portadas, porque la primera no lo convencía tanto, y una vez hechas las 2 no podía decidir cuál usar, pero utilizó la que terminó quedando, y la otra jamás salió a la luz. Curiosidad número 6.
Si bien la idea de la estética de Batushka es preservar la identidad de todos los integrantes, los únicos que se conocen públicamente son Krzysztof Drabikowski y Paweł Jaroszewicz, un baterista polaco que se encargó de tocar la batería en el disco del Batushka de Metal Blade. Jaroszewicz también tocó con bandas como Hellborn, Antigama, Rootwater, Sinful, Vader, Azael, Cryonix, Davos, Decapitated y también es el actual baterista en vivo de Nargaroth y de Belfegor. Luego de nombre se conoce a Krzysiuk y a Marcin Bielimiuk, el baterista que se encargó de tocar para el primer álbum de Batushka, quien afirmó que Drabikowski es el creador del 90% de Batushka, pero que si no fuese por Krzysiuk el mundo nunca conocería a Batushka, y que el proyecto quedaría atrapado y olvidado en el disco duro de una computadora, ya que no es verdad lo que dijo Drabikowski de que la banda era el trabajo de su vida, sino que más bien lo tenía como una broma y algo estúpido. Y el vestuario de la banda y los conciertos en vivo fue todo planeado por Krzysiuk, quien se encargó de conseguir fechas y de crear el atuendo de Batushka, ya que Drabikowski tampoco estaba interesado en realizar conciertos. Aún estando de gira junto a Behemoth creía que las giras no tenían sentido, dejando Martin en claro que el proyecto es de Drabikowski, pero que nunca hubiera tenido éxito comercial si no fuese por Krzysiuk, ya que se encargó del lanzamiento del CD, compró equipos de escenario, guitarras, disfraces, contactó a los promotores, comenzó a organizar giras y se ocupó de la gestión adecuada de la banda, consiguiendo incluso al mismo gerente que tiene Behemoth, lo cual explica la disputa entre ambos integrantes. Curiosidad número 7. Ospody es el segundo álbum del Batushka de Krzysiuk, y en cuanto a este lanzamiento decidieron grabarlo a la antigua, en una live session, sin interferencias digitales ni potenciadores. El concepto del álbum gira en torno a la muerte, igual que el de Drabikowski, solo que para este álbum, la banda incluyó algunos viejos sonidos bizantinos junto con los llamados canto blanco, y si bien también trata sobre la muerte, este lo abarca desde un ángulo distinto, ya que habla de las oraciones por los muertos y los ritos y cantos funerarios ortodoxos, por lo que utilizaron muchas canciones populares antiguas y elegías de su país, las cuales se cantan durante el funeral alrededor del ataúd en la casa de la persona fallecida. Según Krzysiuk, estos cantos hoy en día solo unas pocas personas mayores los conocen y aún las cantan, por lo que decidieron apreciar esa tradición y mantenerla viva en su nuevo álbum. Además, Ospody es una antigua palabra eslava para referirse a la iglesia de Dios. Curiosidad número 8. Aparte de las dos bandas Batushka, también existe una tercera banda, pero que se llama Batiushka, que en 2019 lanzó su álbum Apóstol. Esta banda está conformada por nuevos monjes ortodoxos rusos, que se posicionan en contra de los dos grupos, ya que los consideran como una burla hacia su religión, y según esta banda ni siquiera pueden deletrear el nombre correctamente, por lo que se oponen al satanismo y a la burla de cualquier forma de su religión. Este disco fue grabado usando una caja de ritmos y casi no tiene voces, pero se lo puede encontrar bajo cualquiera de sus dos portadas. Y en paralelo a esto, existe también una banda rusa de electroindustrial llamada Babushka, que básicamente parodia de alguna manera a Batushka, y sacaron también dos discos. Y bueno gente, así terminamos el video de hoy. Espero de verdad que lo hayas disfrutado y si así fue, te agradezco mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés también puedes seguirme en mis redes sociales. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.